Modelos económicos, sustitución de importaciones, milagro mexicano, desarrollo estabilizador y neoliberalismo. Este tema consiste en modelos económicos implementados en México para estabilizar y mejorar la economía del país. Estos temas nos van a situar a finales de la década de los años 30, pero para poder entrar un poco en el contexto sobre la situación económica del país, nos remontaremos unos años antes. En el periodo de 1876 a 1911, durante el mandato de Porfirio Díaz, el llamado Porfiriato, se buscó una modernización del país en diversos aspectos como el social, artístico, cultural, entre otros. Entre todos estos también se buscó un avance económico, el cual fue muy mal encaminado como todos los demás. En muy pocas palabras, la mayor parte de la economía se sostenía en exportaciones primarias e inversión, así como intervenciones de empresas extranjeras al país. La dependencia de México en las exportaciones de productos primarios se vio especialmente afectada por la Gran Depresión que tuvo lugar a nivel mundial en la década de 1930. Se desplomó la demanda y precios de demasiados productos, entre otras consecuencias. Esto llevó a un replanteamiento de las políticas económicas y al inicio de la búsqueda de alternativas para diversificar la economía y reducir la dependencia de las exportaciones primarias. Después del Porfiriato y los acontecimientos que llevaron a la Revolución Mexicana en 1910, México atravesó un periodo de inestabilidad política y cambios significativos en su estructura económica y social. Tras la Revolución Mexicana y la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, Francisco I. Madero fue elegido presidente y después de esta elección, antes de llegar a la presidencia Manuel Ávila Camacho, estuvieron al mando 9 presidentes a lo largo del tiempo, contando a Madero. Todos ellos se enfocaron en las reformas agrícolas y la explotación de recursos internos hacia el propio país. Manuel Ávila Camacho fue presidente de México de 1940 a 1946, un periodo muy importante en la historia económica del país. Durante su mandato, Camacho implementó y fortaleció la estrategia de sustitución de importaciones, que había sido iniciado por su predecesor, Lázaro Cárdenas. Este modelo buscaba reducir la dependencia de bienes extranjeros al fomentar la producción interna de bienes manufacturados que anteriormente eran importados. Durante el periodo conocido como el Milagro Mexicano de 1940 a 1970, México experimentó un crecimiento económico significativo basado en la industrialización y la protección de la producción nacional. Uno de los pilares del Milagro Mexicano fue la industrialización del país. Se promovió la producción de bienes manufacturados en México para sustituir las importaciones. Se fomentó la producción interna de bienes que antes importaban, como textiles, maquinaria, productos químicos y más. Se aplicaron políticas arancelarias y de protección a la industria nacional para incentivar la producción interna y desincentivar las importaciones. Se establecieron instituciones financieras y de apoyo a la industria, como la Bancomext y la CNFI. Para financiar y promover el desarrollo industrial, se promovió la asociación entre el gobierno y el sector privado, para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. El Milagro Mexicano tuvo una duración aproximada de 3 décadas, con presidentes como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez al frente del país. Esta etapa culminó a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Durante el mandato del presidente Luis Echeverría Álvarez, esto se debió a diversos factores, entre estos la devaluación que surgió el peso mexicano. Además, México contrajo una gran cantidad de deuda externa para financiar sus programas de desarrollo, industrialización e infraestructura y el crecimiento económico acelerado, y las políticas de gasto público llevaron a un aumento de la inflación y desequilibrios económicos. Por otro lado, el desarrollo estabilizador se implementó a finales de la década de 1960 y continuó hasta principios de la década de 1970. Fue implementado como una respuesta a los desequilibrios y desafíos económicos que surgieron durante la fase final del auge económico Milagro Mexicano. Los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría estuvieron al frente del país durante la época de desarrollo estabilizador. Este se enfocaba en mantener la estabilidad y controlar la inflación. En este se implementaron medidas en tanto desesperadas
como restricciones en el gasto público y políticas monetarias más conservadoras, promover las exportaciones. A pesar de los esfuerzos por controlar la inflación, esta continuó siendo un problema significativo durante el periodo del desarrollo estabilizador. El aumento de los precios y la pérdida de valor de dinero afectaron la economía y el poder adquisitivo de la población. México se vio afectado por crisis económicas a nivel mundial, como la recesión global y la crisis del petróleo de 1973. Con estas explicaciones y a medida de que las políticas económicas cambiaban, el modelo del desarrollo estabilizador dejó de ser la principal estrategia económica en México, dándole fin a este modelo a mediados de la década de los años 70. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, México enfrentó graves desequilibrios económicos, altos niveles de inflación y una creciente deuda externa. Las presiones externas de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llevaron a la necesidad de reformas económicas más profundas. La década de 1980 fue testigo de la popularización y expansión de las ideas neoliberales a nivel global, impulsadas en parte por la crisis de deuda latinoamericana. Estas ideas abogaban por la liberación económica, la apertura de mercado, la privatización de empresas estatales y la reducción del papel del Estado en la economía. Miguel de la Madrid asumió la presidencia de México en 1982. En medio de una profunda crisis económica, bajo su administración se implementaron políticas de ajuste estructural bajo las recomendaciones del Banco Mundial. Se iniciaron medidas de liberación económica como la apertura de sectores previamente controlados por el Estado y la reducción de aranceles. En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Estados Unidos y Canadá. Fue firmado por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari el 17 de diciembre de 1992. Sin embargo, el tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. El tratado representó un paso importante hacia la integración económica y la apertura comercial de México al mundo. Salinas continuó y profundizó las políticas de liberación económica. Durante los gobiernos posteriores, como el de Ernesto Zedillo en 1994 al 2000, se mantuvo la orientación neoliberal. Se continuó con la apertura económica, la privatización y la reducción del tamaño del Estado de la economía. El neoliberalismo en México, como modelo económico predominante, no ha tenido un fin definitivo, pero ha experimentado ajustes y cambios a lo largo del tiempo, especialmente en respuesta a las condiciones económicas y políticas del país. En conclusión, México ha experimentado diferentes modelos económicos a lo largo de su historia, desde el milagro mexicano, que buscaba la industrialización y protección de la producción nacional, pasando por el desarrollo estabilizador, enfocado en la estabilidad económica, hasta el neoliberalismo, con su apertura económica y privatización. Cada modelo ha dejado su huella en la economía y el desarrollo del país. En los tres modelos se cometieron equivocaciones, pero se ha mantenido a México en una economía latinoamericana promedio. No es muy mala y tampoco es la mejor.